A menudo escuchamos hablar sobre el crecimiento de los sectores de derecha en todo el mundo. Hace unas semanas nada más se votó el Parlamento Europeo, volvió a estar en vilo este tema y para eso la trajimos a nuestra canciller. Desde ya, Cande, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, te estábamos esperando porque queríamos saber un poco qué pasa a nivel internacional, ¿no? Porque dentro de lo que es el país ya estamos un poco cansados, Ya ¿verdad? está. ¿No? Ya estaríamos, Mal. traeme algo de afuera para por lo menos cambiar un poco el Pero aire. igual no sé si son como excelentes noticias. ¿No? O sea, no sé cómo miran ustedes la realidad, pero no es que les vengo a traer como la semana pasada que hablé de bueno, de un aire nuevo en Latinoamérica. Esta vez no son tan buenas No es el noticias, caso. pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Bueno, pero pasó esto, ¿no? Pasaron cosas. Pasaron cosas, eso efectivamente hubo elecciones, se eligieron los eurodiputados Así es. y nuevamente la derecha volvió a dar que hablar. Así es. Y ahí también nos invita a pensar un montón de cosas, ¿no? Aclaremos que fueron las elecciones en la Cámara sí, en los eurodiputados, como decís vos, que tiene sede en Bruselas. Recordemos que es la asamblea multinacional, es decir, una asamblea conformada por muchos países, más grande del mundo, digo, representa 450 millones de personas, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Son, insisto que no me quiero equivocar, 720 eurodiputados elegidos por las naciones que conforman la Unión Europea. Cada 5 años, ¿verdad? Cada 5 años, las últimas fueron en 2019, y ahora que me tiraste el pie hace 5 años, me parece importante decir, 2019 fue el año de los partidos verdes, ¿no? Fue un año donde no teníamos pandemia, donde no teníamos guerra, donde había una oleada o un nuevo ciclo que se iniciaba en Europa, y me parece que este 2024 nos viene a traer otros aires, otro cambio, otras noticias, y en definitiva vemos esta avanzada de los partidos de derecha. Quizás yo tengo alguna distancia con la lectura de que la ultraderecha está arrasando en Europa, me parece que eso hay que bajarlo un poco el tono. Estamos frente a una avanzada de partidos de derecha, conservadores, digo, más tradicionales, religiosos y demás. No sé cómo lo ven ustedes, ahora lo discutimos, pero sí estamos siendo como espectadores de un cambio de era, digamos, en Europa, con la consolidación de Giorgia Meloni en Italia, con la avanzada de Marine Le Pen en Francia, con la derrota brutal que sufrió, Olaf Scholz en Alemania. Entonces todo ese panorama se empieza a configurar como un debilitamiento de la centroizquierda, de la izquierda en Europa, y una avanzada de estos partidos, bueno, que reivindican algunas cosas que estamos medio viendo a nivel local, ¿no? Claro, si bien no son actores nuevos ni ideas que sean nuevas, sí sucede que se da en distintas partes del mundo y quizás eso da la sensación de que están ganando más fuerza, ¿no? De hecho, Milei también estuvo previo a estas elecciones y celebró esto, Sí. ¿no? Obviamente agregándole muchísimo más énfasis, ¿no? En el avance de la derecha con sus palabras y demás, pero esto da a pensar en que quizás cambie la relación a nivel mundial de las distintas derechas, Sí, y ¿no? además me parece que hay algo también importante, que es la Unión Europea es un bloque de integración regional, como es el Mercosur. Obviamente los bloques de integración regional tienen sus estadios, digo, pueden estar más avanzados, menos, pueden compartir moneda, pueden no, pueden tener regímenes de comercio, etcétera. Ahora, estas ultras derechas, como por ejemplo se acabó la fiesta, no sé si vieron algo, que Sí. parece que era una joda y quedó, Pero pero no. se llama Se acabó la fiesta. Estas ultraderechas lo que proponen son cosas que también peligran estos bloques de integración. Hay dos corrientes que quizás no están conocidas, pero que es el euroescepticismo y el europeísmo. El euroescepticismo son estas corrientes de ultraderecha que lo que hacen es como atentar contra la idea de un bloque de integración regional. ¿Por qué? Bueno, porque según ellos atenta contra las autonomías regionales o locales de los países, mejor dicho, porque hay toda una incidencia del Parlamento Europeo sobre las decisiones de política económica, de inmigración, etcétera. Y hay un europeísmo que es, por ejemplo, que tiene que ver más con bancar, digamos, dicho coloquialmente, la integración regional, porque la Unión Europea, bueno, es un bloque fuerte, digamos, como decía antes, representa 450 millones de personas y es un bloque de comercio muy importante también. Entonces, yo difiero un poco con estas lecturas de que la ultraderecha está arrasando, porque en realidad, no sé si vieron los resultados, y tampoco me quiero meter en las siglas, porque algo de lo que me pasaba cuando leía para preparar esta columna era que todo se resumía a la FD, la USC, la APD y no sé qué, y me parece que la gente no entiende nada de Claro, eso. no son ajenos. No son ajenos totalmente, y hasta los que más o menos seguimos la materia de cerca a veces dicen, che, ¿para de qué estoy hablando? Entonces,
el desafío es ver cómo estos bloques, que tienen estas siglas muy complejas, son de una derecha conservadora, tradicional, religiosa si se quiere, pero que siguen bancando esta idea de un continente integrado con la Unión Europea en el centro. No sé cómo lo ven Sí, ustedes. a ver, también la lectura, que vos muy bien lo decís, no hay que cebarse tanto con los discursos de que la ultraderecha está avanzando en los parlamentos y en la representatividad, pero sí me parece que el péndulo, si es que podemos hablar de péndulo, lo más a la izquierda que fue al centro derecha. Sí, total. Entonces hoy el plano de la derecha es el que está capitalizando toda la representatividad y creo que la lectura es qué pasa con las izquierdas, las centroizquierdas, que están representando mal, que no pueden representar, qué pasa con esos partidos verdes que en el 2019 florecieron y ganaron un montón de eurodiputados y ahora tampoco pueden representar. Me parece que hubo un fracaso en la centroizquierda europea, en la izquierda y en los partidos verdes, de no poder llevar soluciones económicas, sociales, de trabajo, de inversiones a los distintos gobiernos y el avance de estas ultraderechas o derechas más conservadoras que también tienen, me parece, que ver mucho con la inmigración. Total. Hay una reacción sobre la inmigración que siempre para mí cuando vos le pones la carga negativa al otro, la culpa al otro, es porque te está faltando el trabajo, es porque la economía no funciona bien. Entonces también hay una lectura sobre las izquierdas en el mundo, incluso acá lo podemos ver con el kirchnerismo o lo que se puede llamar de izquierda, el peronismo. Bueno, el peronismo es otra cosa, es algo Superador. es superador, pero digo, ¿qué pasa con esas izquierdas en Europa y cómo quedaron? ¿Va a haber alguna reconfiguración de esos espacios? ¿Se está discutiendo qué hacer o está atontados Sí. por los golpes? Bueno, eso es una gran pregunta, digo, a ver qué está sucediendo con estos movimientos, porque me parece que esto que vos decías me parece clarísimo que es, las derechas evidentemente entendieron el timing social, digo, entendieron cómo representar, qué es lo que le preocupa a la gente, qué está sucediendo, entendieron cómo darle voz a todas esas poblaciones y también comparto la mirada de que claramente está atado a cuando se flexibiliza la política inmigratoria y empiezan a entrar mayores cantidades de flujos de personas que son migrantes, bueno, la sociedad tiende a la derecha, parece. Entonces, quizá hay que ajustar estas cosas. Digo, también me parece que Olaf Scholz, que es el que perdió brutalmente en Alemania, venía con un discurso de la socialdemocracia que parecía que la sociedad estaba muy descontenta. También, acordémonos que están atravesando una crisis también energética por el conflicto bélico, exacto, perdón. Entonces, la socialdemocracia venía a no traerle una solución tan taxativa a la gente, todo parecía insuficiente, todas las decisiones que se tomaban, al menos en Alemania, quedaban cortas. Entonces, bueno, el descontento se manifiesta en las urnas. La única salvedad que yo haría es que estos resultados para la Cámara de Eurodiputados, digamos, no quiere decir exactamente que se trasladen a los gobiernos locales. Sí, obviamente habla de un síntoma social, porque digo, bueno, son un montón de votos directos hacia un partido de derecha, de ultraderecha. Macron tuvo que llamar a elecciones, su parlamento. Exacto, disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones. Todavía no quiere decir que se trasladen directamente a los gobiernos locales, pero sí estamos frente a un lugar que decimos, che, ¿para qué está pasando en el mundo? Evidentemente el ciclo de derecha o de ultraderecha se está consolidando, no tan cebados, como decías vos, de que listo, ya está, gobierna Marine Le Pen, Giorgia Meloni y se acabó todo, sino me parece que, bueno, estamos frente a un avanzado, un contexto histórico que tenemos que seguir muy de cerca. Sí, mientras que las centros izquierdas o las centros derechas, se puede decir lo racional, lo pragmático, no de soluciones, la gente va a entender a los extremos. Pero no es porque la gente esté extremista y quiere eliminar al otro, o sea racista y demás, es porque no hay soluciones del trabajo, no hay soluciones en la economía. Entonces, mientras los racionales no solucionen la vida cotidiana de la gente de pie, me parece que vamos a tener estas representatividades. Sí, y además también me parece que las ultras en general, te diría la ultraizquierda también, tiene discursos muy totalizantes, ¿no? Como que la posta es esto, es A, B, C, D, y que también muchas veces es desde la lejanía del poder. Digo, son partidos o agrupaciones de electores que tienen una lejanía con el control de un gobierno, que prometen soluciones mágicas, que prometen que ellos tienen la receta de cómo solucionar las cosas, cuando los partidos tradicionales, bueno, ya la chocaron y fueron para atrás y volvieron 1800 veces. Entonces me parece también que esta
pérdida del lugar de control del gobierno también hace que vos puedas prometer el oro y el moro sin ninguna consecuencia, porque igual no vas a agarrar nunca un gobierno y porque no vas a saber nunca cómo se maneja un Estado. Entonces, también me parece que cala en la sociedad por eso, porque es un descontento constante sobre la política tradicional en un contexto donde prende, porque la realidad es que Europa está atravesando una crisis, como casi todo el resto del mundo. Entonces me parece que esos discursos sí tienden a calar en estos momentos de descontento popular. Y a pesar de que es una crisis, no tiene nada que ver con la crisis que estamos viviendo, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Son diferentes culturas, diferentes situaciones socioeconómicas, es decir, que es algo que va aún más allá, ¿no? De lo que nosotros hoy consideramos, porque si vemos en el caso puntual de la Argentina, decimos, che, bueno, pero vas a la calle y ves cada vez más gente durmiendo en las esquinas, revolviendo la basura y demás. Eso no sé si es tanto lo que pasa, al menos en la mayoría de los países de este bloque, pero aún así va mutando para ese lugar. Entonces podríamos decir, ¿no? O pensar, analizar, que es algo que es superador aún a la situación socioeconómica. Sí, ¿verdad? y además le agregaría también que el conflicto en Gaza también está funcionando como un parteaguas social en Europa. Me parece que todos los países y todos los partidos políticos de los países están teniendo cierta dificultad para el posicionamiento, principalmente en Alemania también, sobre el posicionamiento en Gaza, cuando una sociedad que te demanda eso, digamos, porque a pesar de no estar exactamente en el centro del territorio europeo, sí es un conflicto bélico ahí, incluso te diría que toma más relevancia que el conflicto con Ucrania. Entonces me parece que coincido que no es una cuestión estrictamente económica, que igual las hay los factores, sino también es una cuestión ideológica. Es cómo está girando el péndulo, es cómo se está discutiendo la política, es cómo se está armando un sistema ideológico que va mutando a través del tiempo. Entonces, bueno, todas esas cosas nos dan estos resultados que nos vienen a sorprender. Sí, y un sujeto que es el joven sería, o la joven, europeo, que no encuentra una salida, un futuro, crisis habitacional, crisis de trabajo. Dato no menor fue la participación de jóvenes más importante de las últimas votaciones del Parlamento Europeo. Incluso los europeístas tuvieron que contratar, la Unión Europea tuvo que contratar euroinfluencers para poder llegarle a los jóvenes, porque las ultraderechas y las derechas estaban trabajando mucho en las redes y lograron que haya mucha participación de jóvenes. Entonces ahí el rol de las redes en Europa, ahora estamos como viendo qué sucede, pero el diputado de la inteligencia artificial en Londres. Me parece que ahí hay una cuestión con la virtualidad y la juventud que hay que seguir de cerca, porque parecería que explota directamente para la derecha. Sí, y aparte me parece que sacando internacionales del medio es algo para discutir en la política acá, en Brasil, en Europa, en todos lados, porque me parece que el advenimiento de todas esas inteligencias y la masificación total de las redes como medio de comunicación, como único medio de comunicación, te diría, para muchos de los jóvenes, porque yo no creo que ponga AM750 un pibe de 16, 17 años. Y a poco habilidades básicas en claro, Europa. mucho menos, mucho menos. Me parece que esos lugares, si no se habitan, que un poco, bueno, también es la idea de esto, estimo, me parece que si no se habitan, bueno, se dejan como ocuparse por un lugar que claramente conocemos su ideología, su intención, y que generalmente, lejos de ser un lugar propositivo y del consenso, es de un lugar totalmente de la reactividad, del desacuerdo, de la construcción para el odio. Entonces, bueno, ese es el clima con el que estamos habitando el mundo hoy en día. Al final teníamos más similitudes de las que creíamos, así que vamos a seguir con eso. Gracias, Cande. A ustedes, chicos.